purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Alberto Trejos, soy ingeniero químico y trabajo como ingeniero de diseño y ensamble para el área de ingeniería de Aquapaf. Ya entraremos en la última parte de este estudio de la mecánica de fluidos. Veremos principalmente las aplicaciones más reales de la ecuación de Bernoulli, el tema de fricciones y un ejercicio práctico. Para empezar, veremos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos el agua como nuestro fluido de interés, como un líquido newtoniano incompresible y real. Recordemos qué significa cada término. Newtoniano significa que la viscosidad se puede asumir constante. Además, como vemos en la gráfica de relación entre la velocidad de formación ubicada en el eje X y el esfuerzo cortante aplicado sobre el líquido ubicado en el eje Y, la deformación es lineal, como lo vemos en la gráfica en la línea roja. Para los otros líquidos no newtonianos, la viscosidad varía a medida que se le aplica un esfuerzo. Ejemplo de estos, para tenerlos presente, pueden ser la pintura, una crema dental, la mayonesa, la mantequilla derretida, el yogur, entre otros. Cuando hablamos de incompresibilidad, la variación del volumen de un líquido al ser sometido a una presión es prácticamente nula y por lo tanto se asume que las propiedades no varían drásticamente por la presión y se pueden mantener constante. Por último, hablaremos del término real, que tiene en cuenta la fricción. Luego, los esfuerzos viscosos se van a tener en cuenta. Esto hace, por ejemplo, que la velocidad de las partículas del fluido sea diferente en las líneas de corriente. Como vemos acá, las líneas de corriente en un fluido ideal no son afectadas por la viscosidad y tienen velocidades parejas, mientras que en esta otra imagen, para un fluido real, vemos cómo las fuerzas de fricción afectan el movimiento del fluido y hace un diferencial de velocidades. Otras fórmulas que aprendimos son el número de Reynolds, que es un número adimensional, relaciona las fuerzas inerciales del fluido y las fuerzas viscosas. Las fuerzas inerciales son el producto de la densidad del líquido por la velocidad por el diámetro, y las fuerzas viscosas están representadas por la viscosidad del fluido. Recordemos que para Reynolds menores a 2000 son fluidos laminares y Reynolds mayores a 4000 son turbulentos. Valores intermedios decimos que el fluido tiene un régimen de transición. También aprendimos a calcular el caudal volumétrico. Es la multiplicación entre la velocidad por área, que en este caso es la velocidad con la que trae el fluido y que atraviesa un área del cuerpo que lo contiene. Normalmente para los proyectos de PAF, las tuberías que se manejan son circulares y el área en la cual atraviesa el fluido se calcula como el número pi por el diámetro al cuadrado y todo eso dividido entre 4. De las ecuaciones de la mecánica de fluidos más importante tenemos que la ecuación de continuidad, que no es más que un caso particular de la ecuación de la conservación de la masa. Se basa en que el caudal de un fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción. Como vimos anteriormente, el caudal es la multiplicación de la velocidad por el área. Luego, la velocidad calculada en un punto 1 que atraviesa una sección 1 va a ser igual a la velocidad calculada en un punto 2 por el área de esa sección 2. Además, se puede concluir que puesto que el caudal debe permanecer constante a lo largo de todo el conducto o tubo de corrientes que se esté analizando, cuando la sección o el área disminuye, en este caso, si disminuimos
A2, la velocidad del flujo aumentará, en este caso V2, en la misma proporción y viceversa. La ecuación de Bernoulli, o también llamada la ecuación de la conservación de la energía para el flujo de los fluidos. A grosso modo, el efecto que describe dicho principio es que hay un descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad del flujo es mayor y también en sentido contrario. Los términos que están presentes en esta ecuación nos dicen que en amarillo vemos la energía de presión, que es la energía producida por la presión interna que ejercen las partículas sobre el mismo fluido y las paredes del recipiente que contienen el fluido. Tenemos la energía cinética, enmarcada en el cuadrito rojo, y está dada por la velocidad con la que se mueven las partículas y se expresa como un medio de la densidad por la velocidad que tiene el líquido al cuadrado. También es conocida como la energía dinámica. La suma de estas dos energías son las que me representan la presión total registrada por el manómetro. Por último, tenemos la energía potencial, relacionada con la altura a la que se encuentra ubicada el fluido. Y esta está dada por la multiplicación de la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Cabe recordar que dependiendo del punto de referencia la altura puede ser cero, y por lo tanto la energía potencial puede ser igual a cero en algunos puntos del trayecto del fluido. Por último, tenemos la ecuación de Torricelli. Es una aplicación del principio de Bernoulli que estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. En este caso, vemos que la velocidad de salida del fluido se calcula con solo tener la altura en el nivel del tanque y la salida del líquido. Antes de entrar en el tema de la fricción, hablaremos un poco del desarrollo del perfil de velocidades en una tubería. Tenemos una tubería con un diámetro y con un fluido líquido que fluye en su interior. En este caso consideraremos al agua. En la primera parte se genera una región de flujo irrotacional, es decir, que no hay cambio de viscosidad y de velocidades. Sin embargo, por los efectos de los esfuerzos cortantes provocados por la velocidad del fluido, es decir, el rozamiento de las capas internas del fluido, se va formando lo que se llama la capa límite de velocidad. La hipotética superficie de la capa límite divide el flujo confinado dentro de la tubería en dos regiones. La región de la capa límite en la que los efectos viscosos y los cambios de velocidad son considerables y la región del flujo, la central, en la que los efectos de fricción son despreciables y la velocidad permanece esencialmente constante en la dirección del movimiento del fluido. De aquí la importancia en el diseño y en la selección de materiales de la tubería, puesto que un coeficiente de fricción bajo ayuda a que los esfuerzos cortantes viscosos provocados por el flujo sean lo menor posible. El grosor de la capa límite aumenta en la dirección del flujo hasta que la capa límite alcanza el centro de la tubería. Por lo tanto, se llena toda la tubería como se muestra en la figura. En este punto diremos que el perfil de velocidades ya está totalmente desarrollado. En este gráfico se ve el perfil de velocidad totalmente desarrollado para el flujo laminar, que es parabólico, y un poco más plano para un flujo turbulento, debido a que el movimiento de vórtices en el agua es mucho más vigoroso. En la práctica, el fluido que se encuentra en movimiento dentro de una tubería va perdiendo energía y se va frenando. Es por ello que la ecuación de Bernoulli ideal se usa para casos específicos. Las pérdidas de energía no solamente se generan por el choque entre partículas o por el rozamiento entre partículas internas del fluido, sino también por la fricción del fluido
externamente con los objetos que obstaculizan el fluido. Las pérdidas de energía se manifiestan por pérdidas de presión y pérdidas de velocidad. En la vida real, en los fluidos, ¿se pueden reducir las fricciones? Sí, pero no se pueden eliminar del todo. Cuando decimos que son muy despreciables o que son muy cercanas a cero, podemos usar la ecuación de Bernoulli ideal. Otro factor que fomenta las pérdidas de energía son los cambios de dirección en una tubería. El resultado final es que el agua o el fluido puede que no llegue a su destino final o que llegue con una velocidad o una presión menor diferente a las esperadas. Es por ello que es muy importante conocer cuánto se pierde por fricción durante el trayecto. A continuación, veremos la forma de calcular dichas pérdidas de fricción y completar el estudio de la mecánica de fluidos. Existen dos grandes grupos para calcular las fricciones. Una es la pérdida de carga por tubería y la otra es la pérdida de carga por los accesorios. Empezaremos por las pérdidas ocasionadas por las tuberías. Por numerosos estudios se han determinado múltiples formas de calcular dichas pérdidas por fricción. De estos estudios se concluye que la fricción depende de factores geométricos de la tubería, como el diámetro y la longitud, de la velocidad del líquido dentro de la tubería y a un factor de fricción que lo veremos más adelante. Una de las formas de hallar las pérdidas por fricción en las tuberías es usando ecuaciones que, para este caso, usaremos una de las ecuaciones más famosas, que es la de Darcy-Weisbach, que está en función de la velocidad del fluido, la longitud y el diámetro de la tubería y el factor de fricción F. Este factor F, factor de fricción o coeficiente de resistencia, es un parámetro adimensional muy importante y que debemos siempre calcular para hallar y determinar las pérdidas por fricción. Se han hecho muchos ensayos y experimentos y dependiendo del descubridor, el factor F de fricción llevará su nombre. Por ejemplo, factores de fricción de Fanny, de Moody, de Bleysud, de Brandt, de Churchill. Dependiendo del régimen, podemos usar ecuaciones o gráficas para determinar este factor de fricción. Por ejemplo, si es laminar, podemos usar la ecuación de 64 sobre el número de Reynolds, o si es un régimen turbulento, usaremos esta ecuación. Sin embargo, dada la complejidad, por ejemplo, para calcular el factor de fricción para régimen turbulento, existe un ingeniero de apellido Moody quien pudo diagramar dicha fórmula para hallar de manera más sencilla el factor de fricción. Claro está que ahora existen muchos programas que ayudan a calcularlo fácilmente. En este ejercicio usaremos el diagrama de Moody. Este diagrama sirve también para régimen laminar. Más adelante miraremos cómo usarlo. No olvidemos que la rugosidad de las paredes de las tuberías por donde circula el fluido también aportan al factor de fricción. Este está en función del material con el que está construido la tubería, el acabado de la construcción y el tiempo de uso. Entre más rugosidad tenga el material, más fricción generará este en el fluido. Más adelante veremos las diferentes rugosidades dependiendo del material de la tubería. Existen otras fórmulas que permiten calcular dichas pérdidas y los factores de fricción que también mencionaremos más adelante. Hablaremos de la rugosidad de las tuberías. La rugosidad son las irregularidades micrométricas en la superficie de las tuberías, las cuales les confieren una textura áspera. Las superficies perfectas son difíciles de encontrar, ya que siempre se van a presentar irregularidades a la hora de la fabricación. En esta tabla, por ejemplo, tenemos que el uso de tuberías en PVC y en polietileno pueden ser mucho mejor que otros materiales como las fundiciones y algunos aceros. Aquí vemos que la rugosidad del PVC y el polietileno es mucho menor que otros materiales. Otra variable a tener en cuenta es el precio.
la oxidación del material de la tubería frente al fluido transportado y la disponibilidad en el mercado. El PVC es mucho más económico que el acero, aunque para aplicaciones muy específicas, el uso de accesorios y tuberías sanitarias para transporte, por ejemplo, de agua purificada ya como producto final, puede ser mejor que el PVC. Entre ellos podemos tener el polipropileno, el PVDF y el acero inoxidable. Para usar la ecuación de Darcy-Weisbach deberemos calcular el factor F. Como ya hemos dicho, calcularemos este factor usando el diagrama de Moody. Para el uso del diagrama para cualquier régimen turbulento, laminar o de transición, deberemos determinar primero algunos términos. El primero es calcular la relación entre la rugosidad y el diámetro de la tubería. Generalmente estos datos son conocidos. Luego calcularemos el número de Reynolds con la fórmula que ya hemos visto anteriormente. Luego nos ubicamos en el diagrama en el eje X para el número de Reynolds y trazamos una línea vertical en el diagrama hasta topar con el valor de E sobre D que ya hemos calculado anteriormente. Y luego, una vez encontremos la intersección entre esa línea y la relación E sobre D, nos ubicamos en la parte izquierda del diagrama y trazamos una línea horizontal. Así determinaríamos el valor de F. Para este caso, o para este ejemplo, nos dio un Reynolds de 40.000 y una relación de E sobre D de 0,0004. Luego, haciendo el procedimiento que dijimos anteriormente, obtenemos que la pérdida o el coeficiente de pérdida será de 0,025. Entre más cercano sea el valor a 0 es mejor, ya que indicará que las pérdidas por fricción serán casi nulas. En este link que ven aquí abajo encontrarán mayor apoyo de cómo leer el diagrama de Moody. Es usada para calcular las pérdidas localizadas por accesorios. Para obtener el valor K solo se puede de forma experimental por cada accesorio posible y es un coeficiente empírico adimensional que representa cuánta pérdida causada por la turbulencia puede estar asociada con la energía cinética. Recordemos que la energía cinética está dada por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Este factor K depende de la forma del accesorio. La tabla siguiente muestra que para accesorios como las válvulas el K es muy elevado. Esto indica que entre más válvulas pongamos al sistema, más pérdidas por fricción se van a generar asociadas a los accesorios y perjudicaría el movimiento del fluido. Cabe recordar que en tuberías de agua purificada las velocidades son bajas de por sí y si hay muchas partes como codos, Ts, uniones, entre otros accesorios y por supuesto si hay muchas válvulas, van a disminuir más la velocidad del fluido y podrá ocurrir estancamientos no deseados. Y esto es un riesgo muy alto, ya que un agua estancada ayuda a la proliferación de microorganismos. Como se observa en la tabla, el uso de accesorios puede generar pérdidas por fricción, pero no al mismo nivel que, por ejemplo, las válvulas. Para este caso, y utilizando las pérdidas que hemos visto, tenemos, por un lado, que las pérdidas totales son la suma de las pérdidas por fricción por la tubería y las pérdidas de fricción por los accesorios. Acá vemos la ecuación final factorizando el término de energía cinética para ambas pérdidas.
Para incluir este nuevo término de pérdidas por fricción en la ecuación ideal de Bernoulli, expondremos a continuación algunos ejemplos y algunos conceptos importantes dentro de la mecánica de fluidos. Esta primera ecuación incluye las pérdidas totales ocasionadas por el movimiento del fluido dentro de la tubería, tal como lo hemos venido trabajando en las dos diapositivas anteriores. Esta segunda ecuación incluye la carga de la bomba o la energía añadida al fluido mediante un dispositivo mecánico, en este caso la bomba. Esta tercera y última ecuación incluye la energía que el fluido usa para mover algún dispositivo mecánico, como por ejemplo una turbina. Algunos proveedores de tubería han desarrollado los cálculos usando las ecuaciones que hemos visto anteriormente y han registrado en tablas las pérdidas por fricción en función del caudal, del diámetro y el tipo de accesorio o elemento. En esta tabla, por ejemplo, del proveedor Dixon, que maneja unidades inglesas, vemos que, por ejemplo, para un diámetro externo de 1 pulgada y para un caudal de 20 litros por segundo, tenemos que la pérdida por fricción por la tubería es de 0,43 pies por cada pie lineal de tubería. Es decir, si tenemos 10 pies de tubería, multiplicaríamos los 0,43 de la tabla por 10 para tener las pérdidas por fricción causadas por la tubería. En cuanto a los accesorios, y los dos únicos accesorios que muestra la tabla, podríamos decir que para los codos tenemos una pérdida asociada de 0,22 y para las T's tenemos una pérdida asociada de 1,5. Estos valores se multiplican por la cantidad de accesorios que haya de cada uno en el sistema. Y al final sumamos los valores y obtenemos el valor total de la pérdida por fricción. Para proveedores locales como PAFCO, tenemos también que tiene sus propias tablas. En este caso está en metros en el Sistema Internacional de Unidades. Y acá vemos que debemos tener como datos de entrada a la tabla el diámetro de la tubería, el caudal y un término que se llama RDE, que es la relación entre el diámetro del tubo y el espesor. Para este caso no tenemos pérdidas tabuladas por accesorios, como lo vimos en la tabla anterior. Para este caso se hace lo mismo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Para un caudal, por ejemplo, de 1,2 litros por segundo y un RDE de 21 para un diámetro de 2 pulgadas, tenemos que las pérdidas por fricción causadas por la tubería, según la tabla, es de 0,0066 metros por metro lineal de tubería. De igual forma, tendríamos que multiplicar este valor por los metros de tubería. Ya para terminar la parte teórica, veremos que existen varios estudios que permiten calcular las pérdidas de fricción por las tuberías y para canales. La más usada es la de Darcy-Weisbach y es la más exacta para determinar las pérdidas. Como vimos, no solo depende de la geometría y de las propiedades del material por donde circula el fluido, sino también depende de las propiedades mismas del fluido, como son la densidad y la viscosidad. Recordemos que el coeficiente de fricción acá nombrado está dado por la letra F. Tenemos la ecuación de Manning, que se usa mucho para canales y donde N es el coeficiente de rugosidad asociado al material de construcción. Tenemos el método de Hassem y Williams, que es uno de los más conocidos y empleados, ya que la fórmula es sencilla y su cálculo es simple, debido a que el coeficiente de rugosidad C no está en función ni de la velocidad ni del diámetro de la tubería. Sin embargo, solo es válido para tuberías de fundición y de acero, siendo el fluido circulante agua y a temperaturas entre 5 y 25 grados.
Tenemos la ecuación de Simeni que se emplea exclusivamente para tuberías de fibrocemento, estando pues el coeficiente de rugosidad integrado en la expresión. Por último tenemos la ecuación de Scube que se emplea fundamentalmente para las tuberías de aluminio con flujos en la zona de transición a régimen turbulento. Como vemos, hay varias fórmulas que nos permiten calcular las pérdidas por fricción en las tuberías y que dependiendo de los materiales, incluso el régimen del movimiento del fluido, podemos usar alguna u otra. Ahora veremos un ejemplo práctico de todo lo que hemos visto. El ejemplo dice lo siguiente. Se tiene agua que fluye de manera estacionaria, es decir, sin cambio en sus propiedades, en una tubería horizontal de diámetro de 0,2667 metros en PVC a razón de 20 litros por segundo. La tubería tiene aproximadamente 1 kilómetro de longitud. Determinar la velocidad promedio del fluido y la pérdida de carga del fluido en dicho trayecto si en el sistema se instalara una válvula de globo totalmente abierta, otra válvula de compuerta semiabierta, una válvula de retención, 4 codos de 90, 6 Ts y un medidor de flujo. Adicional, nos dice que la temperatura del fluido es de 15 grados Celsius, cuya viscosidad es de 0,001139 kilogramos por metro segundo y una densidad de 999,19 kilogramos por metro cúbico. Las preguntas son hallar la velocidad del fluido en dicho trayecto y hallar las pérdidas de fricción por tubería y accesorios en el tramo de la tubería. Pero tranquilos, vamos a resolver este ejercicio juntos. Primero que nada, sacaremos los datos que nos da el ejercicio. Por un lado, tenemos las propiedades físicas del líquido. En este caso tenemos la densidad y la viscosidad a 15 grados Celsius del agua. También tenemos las dimensiones de la tubería. En este caso tenemos el diámetro y tenemos también la longitud. Por último también tenemos el caudal, por el que pasa por la tubería, que en este caso son 20 litros por segundo. Tenemos que hallar entonces la velocidad. La velocidad se halla usando la ecuación de continuidad. Recordemos que caudal es igual a velocidad por área. Es muy importante recordar que debemos manejar todo en las mismas unidades. Como vemos, el caudal está dado en 20 litros por segundo. Para trabajarlo en el sistema internacional debemos pasarlo a metro cúbico por segundo. Luego, un metro cúbico equivalen a 1000 litros, por lo tanto 20 litros por segundo equivaldrían a 0,02 metro cúbico por segundo. Ya tendríamos el caudal. Ahora necesitaríamos sacar el área. Como sabemos que es una tubería circular, para hallar el área deberíamos calcularla como pi por el diámetro al cuadrado dividido 4. Esto nos da un valor de área de 0,056 metros cuadrados. Con estos valores ya podremos despejar la velocidad de la ecuación de continuidad. Velocidad es igual a caudal sobre área. Luego el caudal, que nos dio 0,02 metros cúbicos por segundo, dividido el área, que es 0,056 metros cuadrados, nos da una velocidad de 0,36 metros por segundo. Para calcular las pérdidas por fricción necesitamos calcular el factor de fricción. Para ello necesitamos determinar el régimen del fluido, si es laminar, en transición o turbulento. Para determinar el régimen calcularemos el número de Reynolds. Recordemos que el número de Reynolds es la densidad del líquido, en este caso del agua, que conocemos el dato, el diámetro de la tubería por donde va ese líquido, que también lo conocemos, tenemos la velocidad también, que la hemos calculado anteriormente, y tenemos la viscosidad. Reemplazando esos valores obtenemos un número de Reynolds de aproximadamente 83.000. Por lo tanto, podemos concluir que el fluido está en un régimen turbulento, ya que es mayor a los 4000. Ahora usaremos el diagrama de Moody para calcular el factor de fricción. Para ello ya tenemos el número de Reynolds, sin embargo nos falta otro cálculo.
que es la relación de E sobre D, donde E es la rugosidad del material que está hecho la tubería y D es el diámetro de la tubería. Por tabla sabemos que la rugosidad del PVC es aproximadamente 0,002 milímetros y el diámetro, por dato del problema, sabemos que son 267 milímetros. Por lo tanto, la relación de E sobre D nos da 0,0000749, que es lo mismo que decir 7,49 por 10 a la menos 5. Usando el diagrama de Moody obtenemos un valor de F de 0,019. Ya mostraremos cómo se halló ese valor. Por lo tanto, la pérdida por tubería, que es la fórmula del factor por la longitud por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad por el diámetro, reemplazando tendremos un valor de pérdida por tubería de 0,47 metros. Para usar el diagrama de Moody necesitamos dos entradas. El primero es la relación E sobre D, que está asociado al material y a las dimensiones de la tubería. Como recordamos, el valor nos dio 0,000749, que representa la línea roja. Y también tenemos como valor de entrada el número de reinos, que nos dio 83.000. Por lo tanto, haciendo coincidir la línea roja con la línea naranja, proyectamos a la línea izquierda y obtenemos un valor de 0,019 como factor de fricción por la tubería. Por último, determinaremos las pérdidas de fricción asociadas a los accesorios. En la tabla siguiente tenemos los diferentes coeficientes para determinar las pérdidas por fricción asociadas a los accesorios. Aquí recordemos la fórmula, que es K por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, donde K es un factor adimensional que está asociado al tipo de accesorio. Como tenemos varios accesorios, por lo tanto va a ser la sumatoria de todos los accesorios por la cantidad multiplicada por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, si recordamos, tenemos una válvula de compuerta que tiene un coeficiente de 5,6, tenemos una válvula de retención cuyo coeficiente K es 2, tenemos una válvula de globo cuyo K es 10, tenemos una T cuyo valor es 1,8 de K, pero como son 6 lo multiplicamos por 6, también tenemos un codo de 90 grados corto con brida cuyo coeficiente es 0,9, pero como tenemos 4 lo multiplicamos por 4, y también tenemos un medidor de flujo cuyo coeficiente K es 1,2. Por lo tanto, como ya tenemos todos los coeficientes, los sumamos y los multiplicamos por su respectiva cantidad y luego lo multiplicamos por la velocidad al cuadrado y lo dividimos también por 2 veces la gravedad, obteniendo un valor para este caso de 0,18. Por lo tanto, la pérdida total para esta tubería y para este ejercicio, sumándole la pérdida por los accesorios, tendremos un valor de 0,65 metros. Hasta acá hemos llegado al final de esta tercera parte del módulo de los principios básicos de la mecánica de fluidos, donde aprendimos a calcular las pérdidas por fricción tanto por tubería como por accesorios. A continuación los invito a realizar el test de conocimiento de este módulo. Con esto damos terminado al curso básico de mecánica de fluidos. Espero que este haya sido del agrado de ustedes y hayan aprendido algo más sobre el mundo de los fluidos. Ante cualquier inquietud o duda, no duden en contactarme. Muchas gracias.